Imaginen una fortaleza. No está hecha de piedra, sino de números. No la custodian soldados, sino banqueros con trajes impecables. Y en su interior no hay un tesoro, sino el tesoro de todo el mundo. Esta fortaleza es Suiza, y guarda casi 8 billones de dólares en activos extraterritoriales. Un tercio de todo el dinero privado que cruza fronteras acaba aquí, en un país tan pequeño que podrías atravesarlo en coche en unas pocas horas. La pregunta es obvia y perturbadora. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo una nación diminuta, sin recursos naturales y rodeada de gigantes, se convirtió en la bóveda del planeta? La respuesta no está en los libros de economía. Está oculta en las sombras de las guerras mundiales, en compromisos morales inconfesables y en un código de silencio tan poderoso que doblegó a imperios enteros. La historia de la riqueza suiza no es una historia de finanzas. Es la historia de cómo la neutralidad se convirtió en un negocio y el secreto en el arma más poderosa de todas. Para entender el presente, debemos viajar al pasado, a una Suiza que no era rica ni poderosa, sino pobre y desesperada. Durante siglos, su principal exportación no fueron relojes ni chocolate, sino mercenarios, jóvenes suizos que luchaban y morían en los ejércitos de otras naciones. Esta experiencia sangrienta les enseñó una lección fundamental. La guerra es un mal negocio para quienes luchan, pero un gran negocio para quien se mantiene al margen. En el Congreso de Viena de 1815, las potencias europeas, agotadas por las guerras napoleónicas, le concedieron a Suiza el estatus de neutralidad permanente. No fue un regalo, fue una decisión estratégica para crear un estado tapón en el corazón de Europa. Pero los suizos vieron algo más, vieron una oportunidad de negocio única. Convirtieron la neutralidad no en una ideología pacifista, sino en su marca. En un mundo inestable, Suiza se ofreció como el único lugar donde el capital podía estar a salvo, sin importar quién ganara la próxima guerra. Este fue el primer pilar de su imperio financiero. El segundo pilar, el secreto, se forjó en el caos de la Revolución Francesa. Cuando los aristócratas franceses huían de la guillotina, necesitaban un lugar seguro para esconder sus fortunas. Los banqueros de Ginebra les abrieron las puertas, sin hacer preguntas. Aprendieron una lección crucial que definiría su futuro. El miedo de los ricos es el activo más valioso del mundo. Si puedes prometer discreción absoluta cuando el mundo se desmorona, el dinero fluirá hacia ti como un río. Durante el siglo XIX, esta práctica se convirtió en una tradición no escrita. Los banqueros suizos eran conocidos por su discreción, pero no había nada que les obligara legalmente a mantenerla. Todo cambió en el siglo XX, cuando una nueva amenaza surgió en la vecina Alemania. El ascenso del nazismo estaba a punto de convertir esta tradición en la ley más poderosa de la historia financiera moderna, una ley que protegería a las víctimas, pero también a los verdugos. El año es 1934. El gobierno nazi en Alemania está desesperado por conseguir divisas y comienza a perseguir a los ciudadanos alemanes, especialmente judíos, que tienen dinero en el extranjero. Agentes de la Gestapo intentan sobornar o coaccionar a empleados de bancos suizos para obtener listas de clientes. En respuesta, el Parlamento suizo aprueba la ley bancaria. Esta ley convierte la revelación de la identidad de un cliente en un delito penal, castigado con prisión. Sobre el papel, era una medida humanitaria para proteger los activos de los perseguidos por el régimen nazi. Se vendió al mundo como un acto de desafío moral contra la tiranía. Pero esta ley tenía una dualidad mortal. Al crear un escudo legal inquebrantable, no solo protegía a las víctimas del nazismo, sino que también creaba el vehículo perfecto para que los propios nazis blanquearan las riquezas que estaban robando por toda Europa.
Suiza había creado un arma de doble filo y estaba a punto de usarla con una eficacia devastadora. Cuando la Segunda Guerra Mundial envolvió a Europa en llamas, la neutralidad suiza se puso a prueba. Rodeada por las potencias del eje, Suiza se convirtió en una isla de calma en medio de un océano de violencia. Pero esta calma tenía un precio. Suiza se convirtió en el banquero de facto del Tercer Reich. El Reichsbank alemán vendió al Banco Nacional suizo oro por valor de miles de millones de francos. Pero no era oro ordinario. Era oro robado de los bancos centrales de los países ocupados, como Bélgica y los Países Bajos. Y lo que es peor, era oro extraído de las víctimas del Holocausto. Dientes de oro, anillos de boda y joyas arrancadas a millones de personas antes de ser enviadas a las cámaras de gas. Los banqueros suizos lo sabían. Tomaron este oro manchado de sangre, lo fundieron, le pusieron el sello de pureza suizo y lo reintrodujeron en la economía mundial, permitiendo al régimen nazi financiar su maquinaria de guerra. La neutralidad no era pasividad, era un negocio activo y terriblemente rentable. Al terminar la guerra, mientras Europa yacía en ruinas, Suiza emergió prácticamente intacta y con sus arcas llenas. El mundo se dividió en dos por el telón de acero, y la Guerra Fría trajo una nueva era de inestabilidad y miedo. Y de nuevo, el miedo de los ricos se convirtió en el combustible del motor financiero suizo. Dictadores de América Latina, déspotas africanos, empresarios corruptos de Asia, industriales europeos temerosos del comunismo. Todos buscaban un refugio seguro para sus fortunas, a menudo mal habidas. Suiza les ofreció el producto perfecto, la cuenta numerada. Este concepto, popularizado en películas de espías, se convirtió en el símbolo del secreto suizo. No era una cuenta anónima, el banco siempre sabía quién era el propietario, pero creaba una capa de protección casi impenetrable. Para el mundo exterior, el propietario no era una persona, era un simple número. Era el marketing financiero más brillante de la historia. En los pasillos silenciosos y con paneles de madera de los bancos de Zúrich y Ginebra, operaba una hermandad de hombres conocidos como los Gnomos de Zúrich. Este apodo, acuñado por políticos británicos frustrados, describía a los banqueros suizos como figuras secretas que manipulaban los mercados financieros mundiales desde sus cuevas alpinas. La realidad es que eran maestros de una disciplina que iba más allá de las finanzas, la gestión del secreto. Su filosofía era simple y férrea. El dinero no tiene olor ni ideología. No juzgaban el origen de los fondos, solo su cantidad. Su lealtad no era hacia un país o una causa, sino exclusivamente hacia el cliente. Este compromiso absoluto con la discreción, consagrado por ley, convirtió a Suiza en un imán para el capital global. Era un pacto faustiano. A cambio de tu dinero, te ofrecemos el olvido. Borraremos tu pasado financiero y lo protegeremos del mundo. La crisis del petróleo de 1973 fue el siguiente catalizador. Los países de la OPEP, de la noche a la mañana, se encontraron nadando en miles de millones de dólares, los llamados petrodólares. Este tsunami de nueva riqueza necesitaba un hogar, y los bancos de Nueva York y Londres eran opciones obvias, pero también estaban bajo la atenta mirada de sus gobiernos. Suiza, con su neutralidad, su secreto bancario y su franco suizo, increíblemente estable, se presentó como la alternativa perfecta. Los jeques árabes y los productores de petróleo depositaron cantidades masivas de dinero en las arcas suizas, consolidando la posición del país como el centro neurálgico de la riqueza mundial. Ya no eran solo el refugio del dinero europeo asustado, ahora eran el banco de los nuevos reyes del mundo. El pequeño país alpino estaba gestionando una porción cada vez mayor de la economía global, operando bajo sus propias reglas
y con un poder que superaba con creces su tamaño. Pero ningún imperio dura para siempre sin ser desafiado. A principios del siglo XXI, un nuevo enemigo se fijó en la fortaleza suiza, Estados Unidos. Tras los ataques del 11 de septiembre, Washington se obsesionó con rastrear la financiación del terrorismo. Pero pronto, su enfoque se amplió a un problema mucho mayor y más costoso: la evasión fiscal. El Departamento de Justicia estimó que los ciudadanos estadounidenses estaban escondiendo cientos de miles de millones de dólares en cuentas suizas no declaradas, privando al Tesoro de ingresos fiscales vitales. Para Washington, el secreto bancario suizo había pasado de ser una peculiaridad europea a una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad fiscal. Estados Unidos decidió que el muro del secreto debía caer. La mayor economía del mundo estaba a punto de declarar la guerra al mayor paraíso fiscal del mundo, y el campo de batalla sería un banco llamado UBS. La primera gran grieta en el muro apareció gracias a un hombre, Bradley Birkenfeld, un banquero estadounidense que trabajaba para UBS en Ginebra. Birkenfeld sabía exactamente cómo el banco ayudaba a clientes estadounidenses ricos a evadir impuestos, contrabandeando diamantes en tubos de pasta de dientes, creando empresas fantasma y utilizando un lenguaje codificado. En 2007, decidió convertirse en denunciante y entregó toda la información al Departamento de Justicia de Estados Unidos. La información era una bomba atómica. Demostraba una conspiración sistemática por parte de uno de los bancos más grandes del mundo para defraudar al gobierno de Estados Unidos. Armado con esta prueba, Washington lanzó un ataque legal sin precedentes. Exigió a UBS que hiciera lo impensable: violar la ley suiza y entregar los nombres de miles de clientes estadounidenses. El mito del secreto bancario inquebrantable estaba a punto de chocar con la cruda realidad del poder estadounidense. El enfrentamiento entre Estados Unidos y UBS sacudió a Suiza hasta sus cimientos. Inicialmente, el gobierno suizo se mantuvo firme, invocando su soberanía y su sagrada ley bancaria. Pero Estados Unidos subió la apuesta, amenazando con revocar la licencia bancaria de UBS en su territorio, lo que habría significado el colapso del banco. La presión era insoportable. En un movimiento que fue visto como una capitulación histórica, el gobierno suizo permitió que UBS entregara los datos de más de 4.000 clientes. El tabú se había roto. El secreto ya no era absoluto. Este caso abrió las compuertas. Otros países, viendo la victoria de Estados Unidos, comenzaron a ejercer su propia presión. Suiza se vio obligada a firmar acuerdos de intercambio de información fiscal con docenas de naciones. La era dorada del secreto bancario, tal como el mundo la conocía, había terminado. Suiza se enfrentaba a una crisis de identidad. Si ya no podía vender secreto, ¿qué le quedaba por vender? La respuesta fue una de las reinvenciones de marca más brillantes de la historia moderna. Suiza realizó un pivote estratégico magistral. El primer pilar de su nueva identidad ya no sería el secreto, sino la estabilidad. En un mundo cada vez más volátil, con crisis financieras, inestabilidad política y guerras comerciales, Suiza se posicionó como el último bastión de la previsibilidad. Su sistema político de democracia directa, su prudencia fiscal y, sobre todo, la legendaria fortaleza del franco suizo, se convirtieron en sus nuevos puntos de venta. El mensaje era claro: puede que ahora tengamos que compartir tu información con tu gobierno, pero te garantizamos que tu dinero estará más seguro aquí que en cualquier otro lugar del planeta. La bóveda ya no era secreta, pero seguía siendo la más fuerte, y en un siglo XXI lleno de incertidumbre, la seguridad se convirtió en el nuevo lujo. El segundo pilar de la reinvención fue pasar de ser un simple banco a ser un gestor de patrimonio. Esta no es una simple diferencia de terminología,
Es un cambio fundamental en el modelo de negocio. Guardar dinero en una cuenta ya no era suficiente. Los nuevos clientes, los multimillonarios de la tecnología de Silicon Valley, los oligarcas de las materias primas y los nuevos ricos de Asia, no solo querían esconder su dinero, querían que creciera y perdurara por generaciones. Los bancos suizos se transformaron en complejas oficinas familiares, ofreciendo servicios integrales, gestión de inversiones, planificación fiscal, filantropía, asesoramiento sobre arte y bienes raíces. Dejaron de vender un producto pasivo, el secreto, para vender un servicio activo y de alto valor, la experiencia. Se convirtieron en los conserjes de los ultrarricos, gestionando cada faceta de sus vidas financieras con la misma discreción y eficiencia de siempre. Con este nuevo modelo, llegó una nueva clientela. Si en el siglo XX los clientes eran principalmente europeos y americanos, en el siglo XXI la riqueza fluye desde el este. Multimillonarios chinos que buscan diversificar su fortuna fuera del control del Partido Comunista, empresarios indios que navegan por una burocracia compleja y oligarcas rusos que buscan proteger sus activos de las sanciones y la inestabilidad política de su país. Para estos nuevos clientes, la antigua forma de secreto sigue siendo atractiva, pero la estabilidad y la sofisticación del sistema suizo son aún más importantes. Confían en la marca suiza, un sinónimo de calidad, precisión y, sobre todo, fiabilidad. Los bancos suizos han demostrado una habilidad camaleónica para adaptarse a las nuevas fuentes de riqueza global, asegurando que, sin importar quién sea rico en el mundo, una parte de esa riqueza siempre termine en Zúrich o Ginebra. Fiel a su espíritu innovador, Suiza no se ha dormido en los laureles. Ha identificado la próxima frontera de la riqueza y está trabajando para dominarla: los activos digitales. En el cantón de Zug, conocido como el Crypto Valley, Suiza está creando un ecosistema regulatorio para las criptomonedas y la tecnología blockchain. Están aplicando los mismos principios que los hicieron exitosos en la banca tradicional: seguridad, claridad legal y discreción. Están construyendo las bóvedas digitales del futuro, ofreciendo servicios de custodia para criptoactivos a inversores institucionales y grandes fortunas. Entienden que la tecnología cambia, pero el deseo humano fundamental de proteger la riqueza de la confiscación, la devaluación y los ojos indiscretos permanece constante. Al posicionarse como el centro neurálgico del criptomundo, Suiza se asegura de seguir siendo relevante en el siglo XXII, gestionando no solo átomos de oro, sino también bits de código. Sin embargo, no podemos ignorar el coste moral sobre el que se ha construido este imperio de la riqueza. Por cada cuenta que protegía a una familia judía del nazismo, había otra que guardaba el botín de un jerarca nazi. Por cada empresario legítimo que buscaba estabilidad, había un dictador saqueando los recursos de su nación. El dinero de Ferdinand Marcos de Filipinas, de Sani Abacha de Nigeria, de Mobutu Sese Seko del Zaire, gran parte de la riqueza robada a las naciones más pobres del mundo encontró un hogar seguro en las bóvedas suizas. La estabilidad y prosperidad de Suiza están, en parte, construidas sobre la inestabilidad y el sufrimiento de otros. Es una pregunta incómoda que el país ha tenido que enfrentar repetidamente. A pesar de los esfuerzos por devolver algunos de estos fondos, la mancha permanece. El sistema que protege la riqueza no distingue entre sus orígenes, y esa es tanto su mayor fortaleza como su más profunda falla moral. Suiza es, en esencia, un país de profundas contradicciones. Es una de las democracias más directas y transparentes del mundo para sus propios ciudadanos, pero su principal industria ha prosperado gracias a la opacidad y el secreto para los extranjeros. Es una nación que predica la paz y la neutralidad, pero que se ha beneficiado indirectamente de casi todos los grandes conflictos del último siglo
al ofrecer un refugio seguro para el capital de todas las partes enfrentadas. Sus ciudadanos disfrutan de uno de los niveles de vida más altos del planeta, financiado en parte por un sistema que ha facilitado la evasión fiscal a escala global, privando a otros gobiernos de los ingresos necesarios para financiar sus propios servicios públicos. Esta dualidad es el núcleo de la identidad suiza. Es la clave para entender cómo un país tan pequeño puede proyectar una sombra tan grande sobre el sistema financiero mundial. Viven en una paradoja constante y, hasta ahora, increíblemente rentable. Y no todo es digital. La imagen de la bóveda alpina no es solo una metáfora. En las profundidades de los Alpes suizos existen búnkeres militares de la Guerra Fría que han sido reconvertidos en las cajas fuertes más seguras del mundo. Protegidas por kilómetros de roca maciza y sistemas de seguridad de nivel militar, estas instalaciones almacenan no solo lingotes de oro, sino también obras de arte, colecciones de vinos, coches clásicos y, cada vez más, los servidores de datos de corporaciones y particulares que buscan la máxima seguridad. Es la manifestación física de la promesa suiza. En un mundo digital vulnerable a los hackers y a la vigilancia gubernamental, ofrecen algo tangible, una fortaleza física impenetrable, ubicada en un país políticamente neutral. Es el último recurso para la preservación de activos, un recordatorio de que, al final del día, la confianza se construye sobre cimientos de hormigón y acero, escondidos en el corazón de una montaña. Por supuesto, Suiza ya no está sola en este lucrativo negocio. El éxito engendra competencia. Centros financieros como Singapur, Hong Kong, Luxemburgo e incluso ciertos estados de Estados Unidos, como Delaware o Dakota del Sur, han copiado partes del modelo suizo, ofreciendo bajos impuestos y altos niveles de discreción. Singapur, en particular, se ha convertido en la Suiza de Asia, atrayendo una enorme cantidad de riqueza de la creciente clase multimillonaria de la región. Sin embargo, ninguno de estos competidores tiene el activo más valioso de Suiza: 200 años de historia y una marca indeleble. La neutralidad, la estabilidad política y la reputación de fiabilidad suiza se han construido a lo largo de generaciones. Mientras que otros centros pueden ser vulnerables a los cambios geopolíticos o a la presión de vecinos poderosos como China o Estados Unidos, Suiza ha demostrado una y otra vez su capacidad para navegar por las aguas turbulentas de la política mundial. Su historia es su mejor póliza de seguro. Entonces, ¿cuál es el secreto final de Suiza? No es una ley, ni una bóveda, ni una estrategia de inversión. El verdadero secreto es un profundo entendimiento de la naturaleza humana y del capital. Entienden que el capital no tiene lealtad, fluirá a donde se le trate mejor, a donde esté más seguro y a donde pueda operar con la menor fricción posible. Suiza no creó la riqueza, creó el ecosistema perfecto para atraerla. Construyó una presa de estabilidad y discreción en medio del río turbulento de la historia, y simplemente esperó a que el agua se acumulara. Su modelo demuestra que en un mundo de estados-nación en competencia, el actor que se declara neutral y se convierte en el árbitro y custodio de la riqueza de todos los demás, puede llegar a ser más poderoso y resistente que los imperios que luchan a su alrededor. No necesitan un ejército, porque su verdadero poder reside en custodiar el dinero que financia a todos los ejércitos. El futuro de la riqueza global se está escribiendo hoy, y Suiza sigue sosteniendo la pluma. A medida que el mundo se vuelve más polarizado, más vigilado y más impredecible, la demanda de lo que Suiza ofrece no hará más que aumentar. Ya sea protegiendo activos de sanciones económicas, diversificando la riqueza de las élites de mercados emergentes o asegurando activos digitales en bóvedas criptográficas, el modelo suizo
se adapta y evoluciona. Han sobrevivido a la caída de imperios, a 2 guerras mundiales, a la Guerra Fría y a un asalto frontal por parte de la mayor superpotencia del mundo. Han demostrado que su sistema es más resistente de lo que nadie creía. La lección de Suiza es clara. Mientras haya inestabilidad en el mundo, mientras haya ricos que teman perderlo todo, y mientras haya un deseo de privacidad, siempre habrá una necesidad de un lugar como Suiza. La bóveda del mundo sigue, y seguirá, abierta para los negocios. La ironía final es que el mayor riesgo para el modelo suizo no proviene del exterior, sino del interior. Una nueva generación de suizos se cuestiona cada vez más el coste moral de su prosperidad. Iniciativas populares buscan una mayor transparencia y responsabilidad, presionando a los bancos para que sean más selectivos con sus clientes y rechacen los fondos de origen claramente corrupto. El país se enfrenta a un dilema existencial. ¿Puede mantener su ventaja competitiva y al mismo tiempo limpiar su conciencia? ¿O es la voluntad de mirar hacia otro lado una parte intrínseca y necesaria de su éxito? El equilibrio entre la ética y los beneficios es la cuerda floja sobre la que camina Suiza en el siglo XXI. La forma en que resuelva esta tensión interna definirá su lugar en el mundo para las próximas décadas y determinará si la fortaleza alpina puede seguir siendo, a la vez, rica y honorable. La respuesta a esa pregunta aún no está escrita. Al final, la historia de Suiza es mucho más que una lección de finanzas. Es una clase magistral sobre el poder, la supervivencia y la adaptación. Nos enseña que el capital global actúa como una fuerza de la naturaleza, buscando siempre el camino de menor resistencia y mayor seguridad. Suiza no construyó bancos, construyó una especie de pozo gravitatorio para el dinero mundial, un lugar donde las reglas normales de la política y la moralidad parecían no aplicarse. El fin del secreto bancario absoluto no fue su fin, sino una metamorfosis. Se desprendieron de una piel vieja para revelar una nueva, aún más resistente, la de la estabilidad absoluta en un mundo caótico. Para Suiza, el futuro parece brillante mientras el resto del mundo siga siendo un lugar incierto. Pero para el resto de nosotros, plantea una pregunta inquietante. ¿Es bueno para el mundo que exista un lugar que se beneficia del caos? ¿Un lugar que permite a las élites desconectarse de los problemas de sus propias naciones? La existencia de Suiza nos obliga a confrontar la naturaleza misma del dinero y el poder. ¿Crees que la neutralidad suiza es un modelo de paz y estabilidad o una estrategia cínica para beneficiarse de los conflictos ajenos? Déjanos tu opinión en los comentarios.